Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablaremos acerca de un ejercicio espiritual que nos ayudará a seguir construyendo una hermosa vida de relación con Dios. Y ese ejercicio lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo número 2 de la carta a los Filipenses, versículo 5 en adelante: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice: haya en ustedes la misma actitud que hay en Cristo Jesús, o que hubo en Cristo Jesús. Y continúa diciendo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué hermoso ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo, de el despojarse, no aferrarse a quien era, y humillarse ante la voluntad del Padre. Continuamente a lo largo de su ministerio terrenal, Él estaba desarrollando este ejercicio espiritual que nos es de tanta utilidad en este tiempo a nosotros. El no aferrarnos a nuestras propia vida, no aferrarnos a las cosas que pertenecen a nuestra vida, y no aferrarnos aún a las cosas que Dios mismo nos ha dado, nos ha entregado, sino que despojándonos cada día para depender continuamente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces nos basamos en el conocimiento, nos basamos en las capacidades que tenemos, aún en los talentos y en los dones que Dios nos ha dado. Nos aferramos tanto a ello que dejamos de mirar al Señor, dejamos de depender del Señor y dependemos de las experiencias que ya hemos vivido. Y nos damos cuenta que muchas veces, los resultados no son óptimos, no son los esperados, justamente porque nos hemos aferrado a una costumbre, a un hábito o a una forma. Pero debemos aferrarnos solamente a la persona de Jesús, aferrarnos a la palabra de Dios, para que de esta manera la voluntad de Dios, los proyectos y los planes de Dios se cumplan como se cumplieron en la persona de Jesucristo. Se despojó de sí mismo, aún se entregó y se humilló hasta llegar a entregar su vida en la propia cruz para morir por cada uno de nosotros. Y gloria a Dios porque tenemos este hermoso ejemplo, y nuevamente debemos tomar la misma actitud del Señor Jesús. Dice que por lo que Él hizo, no se aferró, se humilló, se despojó de sí mismo, fue exaltado. Dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Acerca de este ejercicio espiritual, nosotros hoy podemos invocar al Señor Jesús como nuestro Señor y Rey, como el dueño de nuestras vidas, y saber que su nombre es nombre sobre todo nombre. Pero quiero darte un ejemplo también en el Antiguo Testamento, y es el que tenemos con la vida de Abraham. Abraham le había sido dado en sus años de vejez un niño, a Isaac, que iba a ser su descendencia, el hijo de la promesa. Pero en un momento determinado, Dios decide pedirle en sacrificio a Abraham a su propio hijo, a quien amaba mucho. Y él tuvo que despojarse aún de ese amor de padre a hijo para entregarlo en sacrificio, tal cual como Dios se lo estaba pidiendo. Nosotros sabemos cómo fue el desenlace cuando él decide entregar y aún preparar el altar donde sacrificar a su hijo. Dios detiene la mano de Abraham para que no mate a su hijo y provee de un carnero, provee de un animal que luego es sacrificado para presentar adoración a Dios, dando a conocer y expresando a Abraham su obediencia, pero también ese ejercicio espiritual de despojarse
de humillarse, de obedecer, de no aferrarse a lo que aún Dios le había dado, sino que entregándolo porque sabía que Dios se iba a encargar, aún si era necesario sacrificar a su hijo, de resucitarlo, de volverlo a levantar y a darle la vida, porque era el hijo de la promesa. Pero por esa acción, por ese ejercicio espiritual de fe y de obediencia, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis: ya que me has obedecido, le dice Dios a Abraham, y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por esto, porque me has obedecido. Nosotros hoy estamos siendo bendecidos por la obediencia de Abraham, por un ejercicio espiritual de despojarse, de entregarlo al Señor, de no aferrarse a eso y de humillarse para cumplir la voluntad del Padre. Hoy nosotros, en el año 2020, estamos siendo bendecidos porque somos descendencia de Abraham, de algo que Abraham hizo y como consecuencia trae bendición por generación en generación. Vamos a ejercitarnos de esta manera. Vamos a desarrollar este ejercicio espiritual cada día, de no aferrarnos, de despojarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios. Entonces seguiremos creciendo y construyendo una hermosa relación con Dios que nos traerá beneficios personales y luego a las futuras generaciones, porque tal como la bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros, la bendición que resultará de nuestra obediencia a Dios, de este ejercicio espiritual, llegará a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Dios para eso te ha llamado, Dios para eso quiere tener comunión contigo. Vamos a construir esta hermosa relación con Él a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te siga bendiciendo. Del Señor y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es